Antes de comenzar con el vídeo, quiero mandar un saludo a Swarling González, quien fue el primero que estuvo en el estreno del prólogo del manga de a continuación. Esta es la historia de Hao Lanren, que al despertarse, se pregunta en dónde está. Y recuerda que había fallecido, que no esperaba morir así, nunca había esperado que moriría a manos de su propia gente. Y cuando estaba hablando con Yufeng, ella le estaba diciendo que espera que tengan una feliz cooperación, y que debe tener cuidado en el futuro, ya que alguien ya lo había traicionado antes. Él le dice que esos tontos no son suficientes para temer, y esta vez, nadie sabe de la conversación secreta de allí, excepto Riziro. Ella dice que no puede confiar en esa mujer, ya que sabiendo que un arma no puede lastimarlo, actuaba para bloquear el arma por él. Él siente que algo está mal, porque Zirou no ha llegado aún. Y le llega un mensaje de texto de ella, diciendo que tiene un regalo para él. Él se percata que se acerca un avión, y dice que no se lo esperaba, que incluso mandaron un avión para matarlo, y se siente muy halagado. Yufeng le dice que no lo entiende, porque no corre, si quiere morir allí. Él le dice que el avión está muy cerca, que es demasiado tarde para correr, y su estilo siempre ha sido ser siempre positivo. Lanren dice que incluso después de tanto entrenamiento, es imposible destruir un avión con sus propias manos. Sin embargo, esa mujer no era tan valiente antes, pero ahora que se atrevió a conspirar contra él, debería aprovecharse de ella. Si tiene la oportunidad, encontrará a esos tipos y los aplastará. Le aparece una pantalla diciendo, Hao Lanren, líder de la pandilla Lanren, falleció el 25 de mayo de 2020, y ahora el sistema lo elige como el salvador del fin del mundo, y tiene el privilegio de renacer y viajar al fin del mundo después de completar ciertas tareas. Puede obtener una oportunidad de renacer en su mundo original. Si se niega, explotará en el acto, preguntándole si acepta la invitación. Él piensa que no está mal experimentar el renacimiento como en una novela, y ya que le han dado la oportunidad de vengarse, como podría decir que no. Y al aceptar, le aparece la diosa del sistema, diciendo que ahora él es el dueño de allí, y será teletransportado inmediatamente al mundo apocalíptico, pero antes de eso le mostrará cómo comenzó ese mundo. Le cuenta que en el año 2030, la que era la bebida exclusiva que conquistará el mundo. No sabían que la composición de la bebida tendría graves consecuencias: convertirse en un zombie. Cualquier persona sana, herida o mordida por un zombie, se infectara con el virus. Pronto el orden social colapsó, y el mundo llegó a su fin. Entonces su trabajo es viajar al mundo apocalíptico, salvar a la gente de allí y dejar que reconstruyan sus hogares, pero en el mundo apocalíptico no tendrá la oportunidad de resucitar, así que tiene que confiar en su propia fuerza para sobrevivir. Él dice que el mundo apocalíptico es muy peligroso, y solo es una persona que no tiene poder, preguntándole si lo mandaran con las manos vacías, si no es lo mismo de dejarlo morir. Pensando que el sistema puede devolver la vida a los muertos, quiere ver si le dará otro beneficio. Ella se dice que como dice eso, si no golpeó el avión con sus propias manos, pero como es el elegido, todavía tiene que darle apoyo. Y le dice que los 98 salvadores seleccionados anteriormente han muerto, así que como él es el número 99, lo ayudarán. Pensando que al decirle eso, él estará asustado y le suplicará que le ayude más. Pero él dice si han muerto los 98 anteriores, entonces su sistema no debe ser realmente bueno. Ella se molesta y le dice que como puede decir eso, para aumentar las posibilidades de supervivencia del Salvador, el sistema proporcionará varias habilidades para que él elija. Pero que solo puede elegir un tipo, y una vez que elija no puede cambiarlo, así que lo piense antes de elegir. Y todas las habilidades que le muestra allí, él podrá ver la información de cada una. Él dice que ha practicado la mayoría de esas habilidades de artes marciales, así que no desperdiciará en eso, y al ver la habilidad de técnica de Hitoumi, decide elegir eso. La diosa del sistema le dice que solo usa esa técnica de Hitoumi como un ojo de perspectiva, y que también incluye un sistema funcional llamado Puerta de Hitoumi. Que en los días del apocalipsis, los tesoros de oro y plata habían perdido por completo su valor original, pero en sus manos puede jugar un papel importante, por eso, puede usar su sistema de mejoramiento personal más poderoso al requerir oro nitrogenado, y el oro nitrogenado puede incluso abrir la puerta para permitirle regresar al mundo original, y el nivel de habilidad actual que tiene es 0 y su habilidad es perspectiva. Él piensa que si la habilidad de Puerta de Hitoumi puede devolverle a su mundo original,
dice que regresará a matarlos. La voluntad de Dios de darle de nuevo a luz va a ser su final para ellos. Ella le dice que además de las habilidades, el sistema también le dará un paquete de regalo para principiantes. Hay suficiente para comer fruta y una bolsa para vivir 20 días. Puede sacarlo de su mente, así que haga un buen uso de él, y le desea buena suerte. Y le recuerda que hay sorpresas en matar zombies. Al ser teletransportado, llega a una habitación donde alguien se estaba bañando, y él dice que no es una persona mala, solo que como está en un mundo apocalíptico, hay zombies por todas partes. Así que no puede ser descuidado, usando su técnica de Hitoumi para ver qué hay detrás. Y se pregunta si es un humano, o tal vez si los zombies se vean así. Pero es atacado por esa mujer, pero ella no es rival para él, y se pregunta cómo es posible que con sus habilidades, él le ganó en solo 3 movimientos. Y le dice que no puede vencerlo, que tuvo la mala suerte de conocerlo, y en lugar de ser humillada por él, prefiere morir, y usar a su sangre para atraer a todos los zombies. Y piensa que como sus manos y pies no pueden moverse, usar a su boca para morderle una arteria del cuello. Pero le cruje el estómago, diciendo que no tiene energía, si no fuera porque tiene hambre durante días, no habría perdido. Lanren le dice que nunca ha intentado obligar a las mujeres a que se rindan ante él, y ella le dice que no hay palabras en las que pueda confiar en los días del apocalipsis, especialmente las palabras de personas malas como él. Él saca una lata de comida, y le dice si tiene hambre que se lo coma. Pero ella dice que en los días del mundo apocalíptico, la comida es algo raro, no puede creer que sea tan amable, y cuáles son sus intenciones. Él le dice si lo quiere o no, poniéndose a comer delante de ella. Y ella dice que es mejor morir por veneno, que morir de hambre, que Jessie Aori también puede reconocer el veneno. Y al comer dice que es deliciosa, y realmente no parece que tenga la intención de lastimarla, y le pregunta si aún le quedan más conservas. Él le dice que sí, pero tiene que responder a su pregunta antes que se lo dé. Y a través de la conversación que tuvo con Xiaoli, descubrió que estaba en una ciudad llamada Guangzhou, al sur de la Barcaza, y 3 años después del brote del virus zombie, la mayoría de los supervivientes se han reunido en bases seguras en el centro de China. Pero muchos de los supervivientes se vieron obligados a quedarse allí debido a la gran cantidad de zombies que se habían reunido en la única salida al norte de la ciudad. Xiaoli también le dio un mapa de Guangzhou, por lo que sus próximos pasos serán mucho más cómodos. Y le dice a Xiaoli que la transacción está completa, que ahora no se deben nada. Yéndose de ese lugar. Pero ella piensa que le apareció en su baño privado con mucha comida, que es sospechoso, no importa lo que piense, tiene que seguirlo y echar un vistazo. Y él se percata que lo está siguiendo, pero como no es una mala persona, la dejará hacerlo. Y recuerda que la diosa del sistema dijo que habría una sorpresa cuando se tratará de matar zombies. No sabe de qué tipo de sorpresa es, pero primero tiene que matar zombies. Y dice que es extraño, porque no encuentra zombies que lo quieran comer, si acaso huele mal. Y al patear una lata, dice que finalmente llegó. Ese zombie salió con el sonido de la lata, parece que los zombies son muy sensibles al sonido, son tan rápidos, que si lo raspan con sus garras se convertirá en zombie. Primero le cortará una mano, a ver qué sucede. Pero se sorprende que se puedan regenerar, y al seguir haciendo eso, piensa que no lo resolverá de esa manera, y hace su ataque de 18 oleadas de golpes, y dice que según su experiencia jugando juegos antes, los zombies deben morir con disparos directos a la cabeza. Y de repente el zombie se convierte en monedas de oro, y se pregunta si esa es la sorpresa que dijo la diosa del sistema. Y es transportado a la sala del sistema, donde la diosa lo felicita por matar a un zombie por primera vez con éxito. Tiene que matar y destruir zombies para obtener ese primer millón de monedas de oro, y luego puede comenzar con oro nitrogenado. Desde que se obtuvieron las primeras monedas de oro, se ha activado el árbol de la mejora de habilidades de la técnica Hitoumi, pero actualizar la técnica Hitoumi cuesta 10 millones de oro nitrogenado y su dinero no es suficiente. Lanren le dice que es demasiado, y ella feliz le dice que la técnica de Hitoumi de oro del anfitrión actual es la perspectiva y la técnica de Hitoumi del siguiente nivel se mantiene en secreto por ahora. Si tiene curiosidad, debe trabajar duro para ganar algo de dinero. Además, él también activó la función de Puerta Hitoumi, y esa función es permitir que el anfitrión regrese al mundo original. Él le dice que es genial, y cuánto de oro nitrogenado necesita usar.
Ella le dice que cada transmisión solo requiere 100 millones de oro nitrogenado. Cada transmisión puede durar en el mundo original durante 24 horas. Y le va a dar unos consejos. El espacio virtual puede almacenar y dispensar elementos, excepto seres vivos con seres vivos. El oro que sale de los zombies solo puede ser visto por el anfitrión, y el anfitrión no necesita tomar el oro que se obtiene manualmente, porque el oro ingresará automáticamente al sistema y se convertirá en su riqueza. Una vez que el anfitrión ingresa al espacio virtual del sistema, el sistema exterior estará en un estado de detención. Por lo tanto, el anfitrión no tiene que preocuparse por ser atrapado o herido después de ingresar al espacio virtual. Los anfitriones deben hacer un buen uso de esos consejos, y puede ponerse en contacto con ella en cualquier momento si tiene preguntas, así que trabaje duro. Él dice que va a ser duro, cuando piensa que aún necesita 99 millones más, para abrir la puerta de Hitoumi. Ahora solo debe ganar dinero, y prepararse para luchar contra los zombies. Xiaoli estaba diciendo que como pudo matar al zombie de un golpe, debe tener un terrible poder. Le parecía que no estaba acostumbrado a ese lugar, parecía un extranjero, pero se pregunta cómo podía alguien tan fuerte llegar a un lugar tan pequeño donde no había gente importante ni recursos. Además de eso tiene mucha comida. Es un hombre misterioso y tiene que averiguar quién es él. Lan Ren ya llevaba mucho tiempo topándose con algunos zombies, y es demasiado lento llegar a los 100 millones, preguntándose en dónde se reunirán. Y al captar un olor, encuentra un pañuelo que tenía un mensaje, diciendo que por favor, está en una casa marrón no lejos del patio de recreo, que la ayuden. Y se pregunta en dónde estará ese lugar. Llega a una especie de circo, donde una mujer sale gritando pidiendo ayuda. Donde Lan Ren se pone a matar a todos los zombies de ese lugar. Sometimes you need to let loose, grab juice, get goose, tattoos, taboos, get screwed. Loosen up, buttercup, all those hate comments will never make you feel enough. We're all adequate graduates, hearts full of calluses, but we know calculus. Damn, ain't that fabulous, can't wait to apply all those mathematics. Y ella estaba pensando que como pudo matar a varios zombies él solo, y trata de coquetearlo diciéndole hermanito, ¿eres tan poderoso? A Chuchu le gustas. Esperando una respuesta de él. Y al ver lo que está agarrando al zombie, metiendo la mano en sus pantalones, le dice que es lo que está haciendo. Pero le está pensando de por qué los otros zombies le han dejado oro, y él no, haciéndole movimientos raros. Chuchu está diciendo que es demasiado tarde para correr ahora, no puede dar marcha atrás ahora que finalmente conoció a un hombre, independientemente de su actitud y comportamiento. Y le dice que gracias por salvarla, si no fuera por él, podría haber muerto allí. Su nombre es Chuchu, salió a buscar comida, y no esperaba atraer la atención de los zombies de los alrededores. Su pierna también está herida mientras huía, y quedó atrapada allí. Que si puede acompañarla de regreso, que se lo recompensará. Él le dice si tiene oro, pero ella le dice que debe estar bromeando, que quién querría eso en ese mundo apocalíptico, no se puede comer ni usar, pero ella es diferente, que se volverá adicto después de saborearla. Pero él le dice que para otra ocasión, que está ocupado. Pero ella le sigue insistiendo, preguntándose por qué su belleza no lo afecta. Y dice que si no puede retenerlo a su manera, llamará a sus demás compañeras. Y le dicen ya que como le gusta mucho a su hermana, si van a su casa, serán todas de él. Lan Ren les dice que las escuchará a todas, que con tantas mujeres hermosas, hará lo que quieran que haga. Y ellas piensan que es aburrido, él es muy fácil de engañar.
Ese hombre es muy poderoso, tienen que atraparlo cuando se relaje, harán que ese chico pruebe su poder. Y al tratar de sacar sus armas, se preguntan cómo desaparecieron. Pero les dice que no sigan buscando, que todo está allí, que ya sabía de su truco desde hace mucho tiempo. Y nos muestra que hace 10 minutos, acababa de descubrir que algo andaba mal mientras estaba allí. A pesar de estar rodeada de zombies, esa mujer no tenía miedo en absoluto. Utilizó su técnica de Hitoumi para comprobarlo, y para su sorpresa, la mujer que pidió ayuda aparentemente llevaba una aguja anestésica en su cuerpo. La anestesia no será eficaz contra los zombies, así que el objetivo debe ser él. Pero es demasiado peligroso para una mujer luchar sola en esos días, así que supone que debe tener amigos alrededor. Vio a varias mujeres que estaban listas para hacer una emboscada cerca, estaban completamente equipados y no parecían mujeres débiles. Parece que eso es una trampa, aunque no entiende por qué gente como ellas trata de engañarlo. Pero en su lugar, siempre fue el único que podía engañar a los demás, dado que se atreven a hacer eso, deben estar preparadas para aceptar su castigo. Así que utilizó los métodos que aprendió cuando estaba haciendo negocios en el mundo real. Así que comenzó con sus armas, quiere verlas desarmadas y ver qué otros trucos pueden usar. Y les dice que si todavía tienen armas, que las usen, si no es así no tendrán ninguna posibilidad. Ella dice que incluso que pudo ver a través de su trampa, ¿qué más puede hacer? Que hasta ahora ningún hombre ha podido escapar de las manos de esas hermanas, lanzándose a atacarlo. Y él les dice que si es así, no va a ser cortés con ellas. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough, nothing's really clear, sometimes it could be a little tough, I just need to feel like the end's in sight for me, but let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough, nothing's really clear, sometimes it could be a little tough, I just need to feel like the end's in sight for me, but let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. It sucks when you finally feel like giving up. Oh God, no luck. Everything feels like you're sticky stuck. I'm lost, handcuffed. Xiaoli al ver todo eso, se pregunta cómo ese hombre no fue seducido por ellas. Nunca pensó que no sería atraído por ese anzuelo, y parece que cuando apareció antes en su baño, simplemente fue un malentendido. Lanren al tenerlas reducidas, piensa que es una pena, a pesar de tener caras hermosas. Pero es extraño, porque todas las personas vivas que conoció después del fin del mundo son mujeres. Una de ellas le pregunta si saben quiénes son de la pandilla del Loto Negro. Si él se atreve a hacerles daño, la pandilla se vengará. Él le dice que solo responda obedientemente a algunas de sus preguntas, que si no lo hace la lanzará a los zombies. A juzgar por sus ropas, parece que no son las únicas que atrapan a los hombres de esa manera. Además, anteriormente dijo que nadie puede escaparse de sus manos, preguntándole qué pasa con los hombres en ese mundo, no ha visto hombres en mucho tiempo. Y porque los hombres se han convertido en su presa. Chuchu le dice si no sabe que los hombres se han convertido en criaturas raras. Y le cuenta que después del brote del virus, la mayoría de los primeros síntomas eran iniciados por el hombre. La tasa de infección de los hombres con el virus zombie es mucho más alta que la de las mujeres. En poco tiempo, 2/3 de las personas infectadas con el virus en el país eran hombres y el número de hombres era cada vez más pequeño, que incluso estuvieron al borde de la extinción. De modo que las bandas supervivientes estaban casi dominadas por un ejército de mujeres y el pequeño número de hombres se había convertido en un recurso escaso. Con el tiempo los hombres se convirtieron en herramientas de entretenimiento y reproducción, y gradualmente fueron chantajeados. Lanren piensa que la situación allí es más caótica de lo que imaginaba. Bajo la amenaza de los zombies, incluso las mujeres se han vuelto extremadamente violentas. No importa si puede volver a pelear, pero será muy difícil si se defiende. Además tiene que salvar el futuro. Puede reconstruir su pandilla en ese mundo, dado que hay más mujeres que hombres en ese mundo apocalíptico. No estaría mal formar un ejército de bellezas.
En eso escucha que se acercan zombies, y piensa que deben haberse sentido atraídos por el sonido de la batalla de hace un momento, y resulta que como no tiene dinero, así que algunos zombies ahora le darán dinero. Pero se percata que algunos habían rodeado a las mujeres. Y Chucho, al querer escapar, sacrifica a sus hermanas, y le dice a Lanren que la espere, que se vengará. Él dice que la estará esperando. Y sigue matando zombies, recolectando más oro. Xiaoli, que seguía observándolo, está pensando que antes podía resistirse a la tentación de las mujeres hermosas, pero ahora tiene una expresión temblorosa cuando mata a un zombie, y dice si no será posible que lo que le gusta son los zombies. Lanren, que seguía matando zombies, piensa que todos esos zombies son de oro, que todavía necesita mucho más oro, pero cada vez hay más zombies que son atraídos allí, que sería problemático si no pudiera soportarlo, si tal vez ese sea el momento para huir. Sacando una lata de comida, diciendo si está satisfecha viendo ese programa. Si no viene allí, esa deliciosa comida enlatada desaparecerá. Xiaoli le dice que espere, que ya va. Le dice que traiga la comida enlatada con él, si no lo dejará. Él dice que está bien, que lo tome con calma. Al llegar a la casa de Xiaoli, él le pregunta si está bien ese lugar. Esta le dice que sí, que después del brote del virus apocalíptico, el área de los ricos ha sido durante mucho tiempo un área devastada sin nadie, y esa villa fue convertida en una fortaleza por ella. Él le pregunta si la moto y la gasolina son también artículos valiosos, de dónde lo consiguió. Ella le dice que fue un regalo de cumpleaños que le dio su padre antes del fin del mundo. Quería confiar en la moto para encontrar a sus padres en la base de supervivientes en el centro de China, pero la puerta norte de Quanzhou estaba llena de zombies y no pudo salir después de algunos intentos. Tiene que cuidar bien la moto y reunir gasolina para almacenarlo, ya que puede irse algún día de allí, pero no sabe si sus padres siguen vivos o no. Él saca comida, y le pide que coma, que cuando esté llena y tenga las energías, podrá ir a buscar a sus padres. Y le pregunta por qué lo siguió, si acaso le gusta. Ella le dice que si muere él, ya no podrá conseguir comida, y se lo pregunta otra vez, que quién es él, y de qué parte de la tierra es, cómo es que tiene tanta comida. Pero Lanren dice que aunque esa sea la segunda vez que se ven, él no sabe quién es ella, que cómo puede contarle su secreto. Xiaoli le dice que ya sabe su nombre, que antes del fin del mundo, era miembro del equipo nacional de esgrima, es buena en el manejo de la espada, junto con esos 2 años de entrenamiento, sus habilidades son bastante buenas, y que compararlo con él, sería algo normal. Él piensa que resultó que ella era del equipo de manejo de la espada, no es de extrañar que sus habilidades fueran tan buenas, pero cuán débil sería alguien que pudiera soportar el fin del mundo, y como da la casualidad de que quiere formar su propio equipo allí, sería emocionante construir un equipo de mujeres seductoras. Y ahora ha decidido que formará un equipo femenino en ese mundo apocalíptico. Pero por ahora no puede decirle la razón por la que vino a ese lugar, así que va a hacer una identificación primero. Le dice que su nombre es Hao Lanren, es un practicante de artes marciales, y en cuanto a la comida, la saca de la entrepierna. Y le pregunta a ella si no está interesada en hacer un trato con él. Necesita cazar zombies en esa área y como ella está muy familiarizada con el terreno, quiere que sea su guía. Si lo desea, cubrirá toda su comida durante ese periodo, que en cada comida habrá manzanas y comida enlatada. Ella piensa que no es una mala persona, aunque no sabe por qué se arriesga a cazar zombies, pero ser mordido por un zombie es mejor que morir de hambre. Así que le dice que acepta el trato. Xiaoli le dice que cuando fue seducido por la mujer de la pandilla del Loto Negro, ella pensó que iba a morder el anzuelo. Él dice que eso es cierto, pero que está destinado a dominar un lado, que como le puede encantar esa pequeña belleza, y que se lo dijo que nada en ese mundo puede hacerlo. Interrumpiendo la hermana de Xiaoli.
Xiaoli le dice que llevara a su hermana a cambiarse de ropa, que no se atreva a echar un vistazo. Y al ver a los alrededores, ve que hay joyas de oro, y dice que el dueño original de esa casa era bastante rico. Parece que cuando comenzó el mundo apocalíptico, se fue apresuradamente sin poder llevarse sus pertenencias, que sería bueno tomar eso. Aparece la diosa del sistema, y le dice que el oro fue absorbido por el sistema, sus activos aumentaron en 10.000 yuanes, que no importa qué tipo de cosa fuera, siempre que estuviera hecha de oro y el anfitrión la toque, se convertirá en una fortuna del sistema. Él piensa que en ese caso, si pudiera encontrar más oro, le tomaría menos tiempo recuperar la oportunidad de regresar a su mundo original. Y se pone a buscar por toda la habitación. Regresa Xiaoli con su hermana, y al preguntarle qué es lo que está haciendo, este le dice que solo vio que el piso estaba sucio, y lo estaba limpiando por ella. Y como es un buen hombre, es su responsabilidad ponerlas cómodas, sacando más comida. La hermana se presenta como Xiao Mei, la hermana gemela de Xiaoli. Y se disculpa por lo que pasó hace un momento. Xiaoli le dice que no tiene que disculparse con él, que está claro que intentó aprovecharse de ella. Pero ella le dice que se retracte de lo que dijo hace un momento, si no le dio de comer, y la ayudó, él es el mayor benefactor de ellas. Y le pregunta cómo se conocieron ellos dos. Lan Ren estaba por decir que apareció cuando se estaba bañando, pero ella lo calla y le dice que se conocieron ese día cuando estaba atrapado por el loto negro, y lo salvó. Pensando que no puede decirle a su hermana que lo estaba espiando en el baño. Pero Xiao Mei dice que le pareció que estaba hablando del baño, pero está bien, pero si le intenta hacerle cosas raras a su hermana, no lo dejará ir fácilmente. Él piensa que por fuera ella parece mucho más amable que Xiaoli, pero todo sería diferente si algo involucra a su hermana. Pero en eso ella empieza a ponerse mal, y por su rostro pálido, tos y dolor en el pecho, verá qué le pasa. Y al usar su ojo, ve que tiene una grave infección, y que en el día del juicio, la contaminación es grave y las bacterias proliferan, que es muy probable que haya una gran área de infección en la herida, incluso si no trata las heridas el tiempo que pase la conducirá a la muerte. Y al preguntarle cómo se hizo esa herida, Xiaoli dice que fue por la culpa de la pandilla del Loto Negro, y le cuenta que hace 10 días, su hermana y ella fueron al congelador para buscar comida, que por suerte ese día encontraron algo para comer, pero cuando estaban felices, inesperadamente conocieron a alguien de la pandilla del Loto Negro. Estaban bien armadas y siempre obtenían su comida saqueando. Ese era un alimento precioso que su hermana y ella encontraron después de luchar por encontrarlo, como podrían entregarlo, así que lucharon contra la pandilla del Loto Negro. Ella ha practicado artes marciales desde que era niña, y es buena en el combate de cuerpo a cuerpo, y su hermana es una francotiradora. Se unieron muy bien y las vencieron rápidamente. La mujer le suplicó clemencia, y que la dejaran ir, pero cuando se distrajeron, aprovechó la oportunidad para acercarse a ella sigilosamente, pero su hermana bloqueó ese ataque. Hirió a su hermana, quería vengarse, pero su pelea había llamado la atención de los zombies, así que su hermana y ella no tenían más opción que irse rápidamente. Aunque pudieron escapar, la herida de su hermana estaba infectada, y la infección se puede tratar con solo un poco de penicilina, pero sus heridas externas no pudieron curarse debido a la falta de medicamentos, por lo que su cuerpo se debilitó más. Y su hermana tiene dolor todos los días, y tal vez pronto llegue a su límite. Y le pide a Lan Ren, que como él tiene muchas formas de conseguir comida en ese mundo, si puede conseguir algún medicamento para ayudar a tratar a su hermana. Él está pensando que Xiaoli es muy buena, y dijo que Xiao Mei es una francotiradora. Está seguro que eso debe ser cierto, además que ambas tienen muy buena figura, son las mejores candidatas para su grupo de chicas, que esa pequeña belleza debe ser salvada. Pero en cuanto a la medicina, siempre que pueda volver al mundo original, puede encontrar cualquier medicina, es solo que su oro no es suficiente en ese momento, así que tiene que pedirle ayuda a Xiaoli y Xiao Mei para encontrarlo. Y les dice que puede ayudar, pero ellas tienen que ayudarlo a recolectar oro. Xiao Mei le dice para qué quiere el oro, si es inútil en ese mundo, para qué está recolectando oro. Pero este le dice que necesita oro para ayudarla a encontrar una cura. Por esa razón no tienes que preocuparte, si está interesada que lo ayude a recolectar el oro. Siempre que esté de acuerdo,
No solo encontrará una manera de ayudarla a encontrar la cura, sino que también le dará la mejor comida en ese mundo apocalíptico. Ellas piensan que con la mejor comida, no está de más seguirlo, quiere compartir su comida y también quiere ayudar con su problema, les parece que no es una mala persona, después de todo, es normal que tenga su propio secreto en esos días del mundo apocalíptico, además que las puede ayudar a sobrevivir. Y aceptan en ayudarlo. Xiao Mei le dice que hay un casino en el oeste de la ciudad, que es el casino número 1 en Guangzhou, el oro se usa de inmediato como moneda de cambio allí, así que debe tener muchas reservas. Xiaoli le dice que se olvidó que hay muchos zombies allí. Lan Ren les dice que no se preocupen por eso, ya que tiene su propia manera de lidiar con eso, que ahora primero coman algo, que después de descansar se dirigirán al casino. Ya en la noche, está pensando cómo estará su empresa ahora y su hermano, que tiene que apresurarse a regresar al mundo original tan pronto como sea posible, para descubrir qué sucedió, y descubrir a la persona detrás de escena que usó a Zirou para matarlo. Xiaoli lo estaba observando, pensando que salió a buscar medicinas para su hermana, conoció a alguien de la pandilla del Loto Negro, durante esa batalla se manchó el cuerpo de sangre. Tenía miedo de atraer la atención de los zombies, así que buscó una fortaleza temporal para bañarse, que no esperaba conocerlo. A pesar que es un pervertido que entra en su baño, no sabe por qué se siente cómoda junto a él. En eso se percatan que alguien se acerca. Lan Ren al usar su ojo, ve que es Chuchu con otras mujeres más acercándose a la casa, pensando que deben ser la banda del Loto Negro. Xiao Mei le dice a su hermana que traiga su arma, y le pedirán a Lan Ren que salga de allí. Se ven que tiene mucha fuerza, además de armas, que él puede escapar por su cuenta, pero ahora están Xiaoli y Xiao Mei que resultaron gravemente heridas, así que no puede escapar,